Vamos a continuar hablando de iones. Alguien ayer me hacía una pregunta acerca de el final del capítulo y pues de aquí en adelante, desde que empezamos y por varias semanas seguiremos hablando de los iones, así que imagino que ustedes terminaron de hacer la lectura y en la medida que vayamos avanzando comprenderán por qué debían terminar. Hoy vamos a continuar entonces hablando de la contracción del músculo esquelético. Lo que veíamos la semana pasada, las diferencias a uno y otro lado de la membrana plasmática en cuanto a los iones es de importancia fundamental porque esa diferencia, debido a las cargas eléctricas que tienen cada uno de estos iones y en el interior de la membrana los fosfatos aniónicos, van a generar un voltaje y según ese voltaje pues se permitirá el paso de los iones a uno y otro lado de la membrana, con lo que claramente ese estado de reposo de la membrana cambia y da lugar entonces a lo que conocemos como el potencial de acción. Ese potencial de acción lo vamos a ver en dos sistemas de manera importante y cada sistema pues nos va a generar una curva o una espiga diferente. Una es la que se genera para el sistema nervioso, donde vamos a tener dos fases principalmente. Mientras que cuando hablamos del sistema esquelético, muscular, el sistema de contracción va a generar una curva diferente, una espiga que va a ser un poco diferente, porque se le va a añadir un espacio que se llama la meseta y esa meseta va a estar relacionada con un evento supremamente importante para la generación de la contracción muscular que va a ser necesaria, sobre todo a nivel del corazón, ese momento para permitir pues el ingreso de sangre a las cavidades y de la misma manera permitir la elongación máxima de la fibra para conseguir entonces una contracción efectiva y con esa contracción poder eyectar la sangre hacia toda la economía. Entonces vamos a continuar con el capítulo 6. El capítulo 6 nos habla de la contracción del músculo esquelético. Es un capítulo corto, un capítulo muy bonito. Y que es el punto también que le da continuidad a lo que vimos, pero que sirve de punto de partida para entender muy bien la fisiología cardíaca. Entonces empezamos. Por aquí. Listo. Esto que ustedes están observando acá es el sistema muscular esquelético. Entonces aquí ustedes observan que en este sistema esquelético observamos un músculo. Este es el bíceps, lo pueden observar ustedes acá. Y cuando hacemos una aproximación a lo que es el músculo, encontramos que este músculo va a estar compuesto por unas estructuras que se llaman los fascículos. Al tomar uno de esos fascículos, vamos a encontrar que esa estructura va a estar compuesta por una serie de fibras musculares, que es lo que nosotros observamos acá. Cuando esa fibra muscular se observa a través del microscopio electrónico, se pudo observar de que habían unas zonas que se reflejaban con mayor intensidad respecto a las otras zonas, y a cada una de esas zonas, de acuerdo a esa intensidad en su color, gracias a la electrografía, se pudieron o se les dieron unas denominaciones en virtud de la función que van a cumplir en cada uno de los músculos. Y más que en cada uno de los músculos, en el proceso de la contracción muscular. Entonces tenemos que en las partes más externas que estamos observando acá, cuando se hizo el acercamiento, se pudo encontrar de que se formaban unas series de bandas que se mantuvieron con ese nombre, con las bandas, cada una de ellas tiene una inicial, y se observaron unos discos y los espacios entre una y otra estructura se denominaron las zonas. De tal manera de que cuando nosotros hacemos el estudio de estas estructuras, y aquí ustedes ven en esta gráfica en la parte inferior, cómo es que se relacionan, cómo es que se enlazan cada una de estas estructuras en determinados momentos de la contracción. Entonces nos encontramos claramente con que hay unas bandas que se denominan las bandas I, que es este extremo hasta este extremo, y van a estar compuestos por las zonas H, que es lo que ustedes están observando acá, que va desde la parte más externa de la banda I hasta la parte más o menos medial de la banda A. Esa banda A va a estar a su vez relacionada con otra zona que se llama la banda I.
Y esa banda I es una zona mucho más clara si la comparamos con lo que observamos con la banda A. Ahora vamos a ver por qué es que unas son más oscuras y por qué otras son más claras. Y en la parte central de esas bandas I encontramos estas zonas que se denominan los discos Z, que como pueden observar ustedes aquí, esos discos claramente tienen la forma de un zigzag y por esa razón pues se les dio el nombre de discos Z. Adicionalmente, el espacio que queda por fuera de esa banda I, es decir, después de la banda del disco Z, se denominó la zona H y la parte media que va a estar cruzando lo que corresponde a la banda A entre la zona H se denominó finalmente la línea E. Si ustedes observan con detenimiento la gráfica que encontramos un poco más abajo, encontramos de que existe una estructura que se denomina la sarcómera. Y la sarcómera es esa estructura que ustedes están observando que a su vez está compuesta por esto que es más grueso, por esto que es más delgado y que a su vez cada una de esas estructuras va a otorgarle la coloración más oscura o más clara como lo estábamos viendo en la parte superior, que es lo que hace relación a la zona H, los discos Z, que es la zona más clara que observamos aquí, y la más oscura que se va a corresponder con esta zona que va a relacionarse con el acople, excitación, contracción y que es lo que conocemos acá como la zona H. Entonces, cuando nosotros hablamos del músculo, aquí solamente les estoy mostrando un tipo de músculo que es el músculo esquelético, que es el que está haciendo parte de la mayoría de la estructura corporal, ¿cierto? Junto con los huesos, lo que permite el movimiento. Pero este músculo también va a tener un alto grado de especialización cuando lo encontramos a nivel del músculo cardíaco. Entonces, algo importante para que ustedes recuerden acá es que el músculo siempre va a empezar en un hueso y va a terminar en otro hueso. La razón es para que cuando se genere la contracción del músculo permita, como lo están observando ustedes acá, la contracción de la estructura, es decir, en este caso, del brazo, lo que observamos. Esto que ustedes están observando acá como parte del músculo esquelético, perdón, también lo vamos a encontrar a nivel del músculo cardíaco. El músculo cardíaco también va a tener estas zonas que hemos visto acá, diferentes colores, que se van a denominar finalmente estriaciones transversales. ¿Perdón? Bueno, entonces cada una de estas fibras musculares, como ustedes lo ven acá, es una estructura cilíndrica. Acá la estamos viendo, van a ser estructuras cilíndricas compuestas por cada una de estas estructuras que hemos descrito. Y igual que veíamos en las otras células que tienen una membrana celular, una membrana que las recubre, estas estructuras también tienen su propia membrana que se va a denominar el sarcolema. Estas células característicamente no van a tener una comunicación estrecha a través de puentes sincitiales, pero estas estructuras, a la vez formadas por estas miofibrillas, pues se van a dividir en esos filamentos y eso es lo que va finalmente a conformar la maquinaria contráctil del músculo, es decir, todos estos filamentos son los que van a permitir que se contraiga. Entonces, cuando nosotros observamos acá, es importante poder determinar cuáles van a ser los filamentos que a su vez van a estar formando estas miofibrillas. Entonces, observamos que hay unos filamentos más gruesos y que hay unos filamentos más delgados. Y que observamos acá que junto a estas bandas Z, estos van a estar unidos a través de una estructura que es como un resorte y que se denomina, es una proteína y que se denomina la titina, que es la proteína hasta el momento más grande descubierta. A esta proteína titina vamos a encontrar que se van a encontrar unidos los filamentos de actina y debajo de ella vamos a encontrar los filamentos de miosina. Característicamente los filamentos de actina, que son estas moléculas que ustedes están observando acá y que van a tener una porción que se llama las moléculas G-actina, va a tener una forma, como les mostraba en otra gráfica, como si fuera un collar de perlas, un collar doble de perlas que ustedes lo giran, es decir, toma una forma helicoidal. Y esa forma helicoidal se mantiene a la vez gracias a una proteína que es la que se encarga de estabilizar esa estructura. Y aquí alcanzan ustedes a observar
3 circulitos pequeñitos que van a ser los complejos de las troponinas, los cuales van a ser fundamentales en este proceso de contracción. Aquí observamos un filamento de miosina. Ese filamento de miosina a su vez va a estar compuesto por las moléculas de miosina. Es decir, cada uno de estos palitos que ustedes observan acá que simulan como un palo de golf con un tallo y con una cabeza globular, van a estar formando todo este filamento de miosina. Estos filamentos de miosina o estas moléculas de miosina mejor a su vez están formados por dos estructuras. Una estructura que es la estructura ligera, que está formada a su vez por la meromiosina, y la otra estructura que se denomina la estructura pesada, que sería la estructura pesada de la meromiosina y que corresponde básicamente a la cabeza. Aquí vamos a encontrar que esto está articulado, así como se articula, como lo observan ustedes acá, el antebrazo al brazo, está articulado para permitir el movimiento de la cabeza de la miosina sobre los filamentos de la actina. Y este movimiento que es tan importante es el que va a ser responsable de que se genere el traslape, es decir, el movimiento de estas estructuras a uno y otro lado y que permita finalmente lo que conocemos como la contracción muscular. Entonces, estas cabezas que ustedes están observando acá, que son las cabezas de la miosina, ellos van a tener unas estructuras especiales que van a permitir, ya las vamos a ver, que van a permitir unirse específicamente que vamos a encontrar en los filamentos de la actina F. Y esa unión es lo que va a generar la energía necesaria para que se pueda producir el movimiento. Entonces, la miosina, como les estaba diciendo, contiene esas dos cadenas, una cadena pesada, ¿cierto? La que corresponde a la cabeza, una cadena ligera que corresponde al tallo. Y estas cabezas acá, como veremos un poco más adelante, contienen ese sitio de unión, es el punto donde se van a unir acá a los puentes de actina formando precisamente unos puentes y para que se pueda generar esto pues tiene que catabolizar, tiene que hidrolizarse el ATP. Esas moléculas de miosina, como ustedes están viendo acá, tienen una disposición de manera simétrica, por eso ustedes observan en la parte final de la gráfica, ven que son formas hexagonales, ¿cierto? Y aquí observan ustedes la unión entre ellas y acá ustedes están observando que está la presencia de los filamentos gruesos y los filamentos delgados, lo que muestra claramente cómo es que se da ese proceso de acople, excitación, contracción. Entonces, estas moléculas de miosina van a estar dispuestas en forma simétrica, como ustedes lo están viendo acá, a ambos lados del centro de la sarcómera. Entonces, la sarcómera va a ser esta estructura que va a estar compuesta acá. Es la distancia que nosotros vamos a tener entre disco Z y disco Z. Y esa sarcómera va a estar compuesta a su vez por estos discos H, que ya vamos a ver cada una de estas descripciones. Y adicionalmente, esta disposición es la que va a crear cada una de estas estructuras. Adicionalmente tenemos acá esta línea, que es la línea M, que es el sitio que se conoce como el sitio de inversión de polaridad de las moléculas de miosina en cada filamento grueso. En estos puntos, acá donde lo estamos viendo, hay conexiones cruzadas más ligeras para mantener los filamentos, cada uno de ellos en una posición adecuada. Y cada filamento de miosina, como están viendo ustedes acá, está compuesto por cientos de moléculas de miosina y observan ustedes la disposición que vamos a encontrar de cada una de estas cabecitas. Entonces, esos son los filamentos gruesos. Los filamentos delgados que estamos viendo acá son los filamentos de actina. Y como les decía, estos filamentos están compuestos por dos cadenas ligeras. Esas cadenas ligeras pues van a tener como una disposición en forma de hélice. Y esos dos filamentos que están unidos a su vez se encuentran, ven ustedes acá estos puntitos negros, se encuentran estabilizados en esa forma de hélice gracias a una proteína que se llama la tropomiosina. Y esa tropomiosina va a estar como envolviendo a toda esta estructura para mantener la estabilidad. Pero hay algo que es muy importante y es que cada filamento va a contener más o menos alrededor de 300 a 400 moléculas de actina, es decir, esas cabecitas o esas cuenticas de perlas y más o menos de 40 a 60 moléculas de tropomiosina. Entonces, como pueden darse cuenta, no es que la estén volviendo en su totalidad, sino que cada tanto segmentos se encuentra presente la tropomiosina para generar la estabilidad de la molécula de actina.
Encontramos acá en forma más chiquita, pero ya vamos a observar en otra diapositiva de manera más grande. Vamos a encontrar estos tres circulitos que tenemos acá y esos tres circulitos se encuentran unidos a la molécula de tropomiosina. Eso se denomina el complejo de las troponinas. El complejo de las troponinas es un complejo que está compuesto por tres subunidades, por eso se grafican con tres circulitos, y cada una de esas subunidades recibe una inicial. La troponina C, porque se va a relacionar con el ion calcio, la troponina I, porque la denominamos como la troponina de inhibición, y finalmente la troponina T, porque va a ser la troponina que va a estar unida a la tropomiosina. Entonces, cada una de estas troponinas va a tener una función para poder permitir que estas cabezas de los filamentos gruesos que se denominan de miosina puedan unirse e hidrolizar el ATP, unirse en sitios específicos de los filamentos delgados de la actina, unirse e hidrolizar el ATP y generar algo que se llama el golpe de poder, que es con lo que definimos el movimiento que se da de las cabezas gracias a esa articulación que ellos tienen acá, a esa bisagra. Estaba buscando la palabra, la bisagra, así como la bisagra de una puerta, que permite que las cabezas se doblen sobre sí mismas y de esa manera puedan generar el traslape o el movimiento de los filamentos delgados. Entonces, además de estos dos proteínas que forman este complejo tan importante y tan interesante, hay otras proteínas adicionales que vamos a encontrar dentro de toda esta estructura y son la actinina, la tinina y la dismina. La actinina es la que vamos a tener por acá, que se une con las líneas Z, y la titina, que es la que les estaba diciendo que tiene esta forma de resorte. Les voy a mostrar unas gráficas de una cardiología, que es donde se observa tan bien. Esta titina se conoce como la proteína más grande descubierta hasta el momento. Se dice que tiene un peso molecular cercano a los 3 millones de daltons, aunque en algunos libros encontré que decía que 3.000 daltons. Y lo que va a hacer es conectar desde este punto, desde las líneas Z, finalmente dice este texto, hacia las líneas M. Pero en realidad lo que hace es unir. Lo hace si lo observamos en toda la longitud de la estructura, pero realmente lo que hace es acá unirse a la actina y se forma un resorte, lo cual puede inducirnos a pensar de que se puede estirar a un máximo y eso es lo que va a generar mayor potencial cuando nosotros hablamos de la posibilidad de la contracción. Esta titina va a contener dos tipos de dominios que van a estar plegados, que son los que observamos acá, que brindan la elasticidad al músculo. Primero, pues cuando el músculo se estira, va a ofrecer pues un poquito de resistencia conforme a este dominio se va desplegando, es decir, conforme a la estructura se va estirando. Pero cuando se da un estiramiento adicional, y ojo, eso es importante, porque ya estamos diciendo que la fibra va a tener una elongación, pero si se hace necesario, es como si tuviera una elongación de reserva, es decir, la posibilidad de estirarse un poco más según la fibra muscular lo necesita. Entonces, cuando se necesita ese estiramiento adicional, hay un aumento rápido de la resistencia que va a proteger aquí a esta estructura de la sarcómera. Y finalmente, la tercera proteína, que se conoce como la desmina, va a agregar estructura a las líneas Z, es decir, a esta parte que estamos observando acá, en parte por la unión de las líneas Z a la membrana plasmática. Aunque estas proteínas que les acabo de mencionar pues son muy importantes, pues no son las únicas que existen y ya pues vimos que hay otras proteínas por este lado también muy importantes. Bueno, entonces como les hice un resumen utilizando la gráfica, entonces nos encontramos precisamente con que la membrana que va a recubrir a estas fibras musculares se denomina el sarcolema. Entonces, esta es considerada como una verdadera membrana plasmática, es una capa externa que va a tener un material polisacárido, las fibrillas de colágeno, y este sarcolema entonces va a permitir la fusión de las fibras con las fibras del tendón, como lo estábamos viendo, y característicamente pues los tendones tienen un color blanco, blanco nacarado, así como lo vieron ustedes allá en el anfiteatro. Entonces, en esta gráfica les estoy mostrando la estructura ósea, la estructura muscular y cómo se fijan esos sarcolemas que van a terminar acá formando esta estructura que conocemos como el tendón. Las miofibrillas, entonces les hacía una representación
compuesta principalmente por estas dos estructuras, la actina y la miosina, cada una con pesos moleculares diferentes y adicionalmente cada una con un contenido diferente, porque cada filamento delgado contiene más o menos de 300 a 400 unidades de esa proteína que denominamos actina. Entonces, cuando esto se mira al microscopio de luz, como les decía, al observar estas bandas, las que son más delgaditas, las que son más claritas, se denominan, son bandas de luz que van a ser más claras porque van a contener solamente los filamentos de actina, y estas que teníamos acá, que van a contener las líneas Z, se denominan bandas I porque son isotrópicas a la luz polarizada. Estas bandas oscuras, como les decía, entonces son las que van a tener los filamentos más gruesos, por eso es que se notan más oscuras, que son los filamentos de miosina, y se van a alcanzar a observar algo de los filamentos de actina donde se van a superponer, es decir, donde se ha dado ese proceso de acople, excitación, contracción, y las bandas A, que son estas que van a ser más oscuras porque son anisotrópicas a la luz polarizada. El disco Z, acá veíamos entonces que es una estructura que está compuesta por esas tres proteínas que les acabo de mencionar y va a ser el punto de unión que va a permitir que se una aquí la actina, pero que adicionalmente va a tener a esta proteína súper importante que es la titina, que va a estar en forma de un resorte para permitir la elongación, va a dar ese espacio, va a generar esa longitud adicional cuando la fibra muscular así lo requiere. Entonces, este disco Z, compuesto de proteínas filamentosas diferentes a los filamentos de actina y miosina, atraviesa la miofibrilla, como lo observan ustedes acá, la atraviesa en su totalidad, y también la miofibrilla, uniendo las miofibrillas a través de la fibra muscular. Aquí tenemos que esta estructura que observamos acá, que se denomina el sarcómero, puede tener una elongación máxima, dependiendo de la estructura muscular de la cual estemos hablando, que puede ir incluso hasta 2.2 micrómetros. La titina, como les mencionaba, esta gráfica creo que ya es una gráfica de la Bramwell. Entonces es la proteína más grande descubierta hasta el momento y es esta proteína que ustedes están viendo acá. Aquí observan los filamentos de actina, aquí observan los filamentos de miosina y observan ustedes acá unido a estos discos Z, observan ustedes acá esto que estábamos hablando que es como un resorte. Entonces la relación lado a lado entre la miosina y los filamentos de actina se mantiene mediante una gran cantidad de moléculas filamentosas de una proteína llamada la titina. Y esta proteína tiene característicamente pues el peso molecular de 3000 Daltons, como les decía hace un momento, actúan como un marco que va a mantener los filamentos de miosina y actina en su lugar para que funcione la maquinaria contráctil del sarcómero. Entonces, parece que ella actúa como una plantilla para la formación inicial de porciones de los filamentos contráctiles del sarcómero, especialmente a los filamentos de miosina. Aquí observan entonces ustedes cómo están los filamentos gruesos, los filamentos delgados, y observan entonces la parte central que va a estar compuesta, observamos que es la línea M, pero que esta línea M está compuesta principalmente por los bastones, es decir, la disposición de las fibras musculares permiten que las cabecitas estén dirigidas hacia el lado izquierdo y que las cabecitas estén dirigidas hacia el lado derecho y que en la parte central se encuentren los palitos o se encuentren los bastones. Entonces, esa configuración de acá, uniones, estas uniones acá de esos palitos, de los bastones, de la fibra de la miosina, entonces es lo que va a dar lugar a la formación de esa línea M que estábamos viendo en la otra gráfica. Y acá observan ustedes nuevamente la titina vinculada a los filamentos de miosina y de actina, fundamental pues para que se pueda dar ese sistema de acople, excitación, contracción. Aquí tenemos entonces ya empezamos a observar nuevamente a los iones, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar de que los iones también en esta estructura donde ya observamos las proteínas de una manera diferente, no estamos viendo las células como la primera que les mostré, sino observamos que según el tejido del cual estemos hablando, la disposición de los organelos intracitoplasmáticos y de las proteínas van a tener una distribución diferente. Entonces, esa distribución de iones a través de la membrana de la fibra muscular es similar a lo que observamos que ocurre en las otras células que estábamos viendo. Y esos valores aproximados pues van a ser muy similares también a lo que estábamos revisando como
como veíamos que la concentración del sodio va a ser mayor en el espacio extracelular respecto al intracelular, y finalmente lo que ocurre a nivel del potasio. Entonces, es importante que distingamos entre las respuestas, entre los fenómenos eléctricos y mecánicos que se van a dar en la fibra muscular. Entonces, aquí tenemos nuevamente, si tenemos en cuenta de que este círculo es la membrana celular y que estas son las proteínas contráctiles, tenemos el potasio principalmente a nivel intracelular y los fosfatos a nivel extracelular. Aquí tenemos entonces importante el magnesio en el espacio intracelular y observamos que como un organelo intracitoplasmático muy importante encontramos muchas mitocondrias, porque precisamente esta estructura celular necesita una fuente energética muy alta, necesita consumir grandes cantidades de oxígeno para poder generar la energía que permita la contracción muscular. Y ojo con esto, es importante que ustedes tengan en cuenta de que esa contracción muscular, que cuando nosotros hablamos de este proceso no necesariamente significa la contracción en el sentido de que se dé el acortamiento del músculo para realizar una actividad. El hecho de estar sentados, de mantener la postura mirando la computadora, de estar escribiendo o de estar escuchando, de estar hablando, todos los músculos en ese momento están ejerciendo un trabajo en un grado mayor o menor, lo que claramente pues va a generar un consumo energético y lo que da cuenta de por qué se necesita una gran cantidad de mitocondrias en la estructura celular, precisamente pues para poder cumplir con todas estas funciones metabólicas. Esto, por supuesto, pues requiere la gran cantidad de ATP para cumplir cada una de ellas. Y aquí tenemos entonces que para que se genere, cuando ya vamos a empezar a hablar nosotros de la base molecular de la contracción, entonces vamos a encontrar una estructura muy importante, como observábamos, que es la sarcómera. Pero dentro de esa sarcómera hay un sistema que se llama el sistema sarcotubular, que es todo esto que estamos viendo acá. Y esas fibrillas musculares que veíamos como estructura única en la diapositiva anterior, van a estar rodeadas por estructuras conformadas con membranas que cuando se observan a través de la micrografía electrónica aparecen como unas especies de vesículas y túbulos. Y esas estructuras van a formar esto que conocemos como el sistema sarcotubular, que es más o menos lo que nosotros estamos viendo acá en esta parte superior de la diapositiva. Entonces, ese sistema sarcotubular va a estar formado por un sistema que se denomina sistema T. Aquí tenemos un túbulo T. Y va a estar formado por un retículo sarcoplásmico. Este sistema T van a ser estos túbulos que ustedes están observando acá, y esta estructura grande que parece como un martillito es el retículo sarcoplásmico. De tal manera que esto va a formar una triada. Vamos a tener dos túbulos T y vamos a tener un retículo sarcoplásmico, y eso es lo que vamos a conocer como la triada o como el sistema sarcotubular. Este sistema T de túbulos que ustedes están observando acá va a permitir en el espacio extracelular, donde se encuentra gran cantidad de este ion que conocemos como el ion calcio. El calcio, como les había dicho, como veíamos en las otras diapositivas, la concentración del calcio a nivel intracelular es una concentración mínima, es una concentración bajita. Y no se necesitaba que hubiese una concentración alta, precisamente porque en este organelo intracitoplasmático, que se llama no retículo endoplásmico como en las otras células, sino sarcoplásmico, en virtud del sarcolema, en virtud de la sarcómera, porque es la estructura de la cual estamos hablando, se encuentra una gran cantidad de este ion que se denomina el ion calcio. Entonces, una vez que se va a generar ese proceso de contracción, ya no solamente vamos a hablar de que es el sodio y el potasio los que se van a mover a uno y otro lado de la membrana, sino que se necesita la presencia de este ion, que es el ion calcio, para que una vez a través de este túbulo, que es el túbulo T, se ponga en contacto con estos receptores específicos de membrana que se llaman los receptores de dihidropirimidina. El calcio puede ingresar hacia el interior de la célula, y en el interior de la célula, específicamente a nivel del retículo sarcoplásmico, se va a encontrar con estos receptores que están en el retículo sarcoplásmico, que van a ser, digamos que específicos para el ion calcio, o muy sensibles para él, que se denominan los receptores de rianodina. Entonces el ion calcio, ese poquitico que ingresa
hacia la célula, pasa por los receptores de dihidropirimidina, ingresa al retículo a través de los receptores de rianodina y lo que ocasiona es un aumento masivo en la electricidad y en la concentración del ion calcio, lo que va a hacer que sea expulsado del interior de la membrana del retículo sarcoplásmico hacia el citosol, como lo están observando ustedes acá, y entonces va a salir el ion calcio hacia el citoplasma de esta célula que va a recibir el nombre de sarcoplasma y va a unirse a esa estructura que nosotros estábamos viendo hace un momento acá en la doble hélice de actina que se encuentra sobre la troponina, que se denominan los complejos de la troponina. Entonces, el mecanismo general de la contracción muscular es un mecanismo que va a estar generado por un potencial de acción que viaja a lo largo de un nervio motor hacia sus extremos en las fibras musculares. En cada final, el nervio va a secretar una pequeña cantidad de la sustancia neurotransmisora acetilcolina. Este es el recuento de cómo se va a dar el proceso de la contracción. Entonces, ahorita les estaba mostrando solamente lo que está ocurriendo a nivel de la fibra muscular, pero ya vamos a integrar todos los conceptos. Finalmente, la acetilcolina actúa sobre un área local de la membrana de la fibra muscular para abrir canales de cationes activados por acetilcolina a través de moléculas de proteínas que van a flotar en la membrana. Y esa apertura de los canales activados por acetilcolina va a permitir que grandes cantidades de iones de sodio se difundan hacia el interior de la membrana de la fibra muscular. Y esta acción causa una despolarización local que a su vez conduce a la apertura de los canales de sodio dependientes de voltaje, lo que va a iniciar un potencial de acción en la membrana. Entonces tenemos que ese potencial de acción va a viajar a lo largo de la membrana de la fibra muscular de la misma manera que los potenciales de acción viajan a lo largo de las membranas de la fibra nerviosa. Y ese potencial de acción va a despolarizar, como ya lo vimos, la membrana muscular y gran parte del potencial de acción de la electricidad que va a fluir a través del centro de la fibra muscular hace que el retículo sarcoplásmico libere grandes cantidades de iones calcio que se han almacenado dentro de este retículo. Esos iones calcio inician fuerzas atractivas entre los filamentos de actina y miosina, lo que hace que se deslicen uno al otro lado, que es el proceso contráctil. Y luego de una fracción de segundo, los iones de calcio van a ser bombeados nuevamente al retículo sarcoplásmico por una bomba de membrana de calcio y van a permanecer almacenados en el retículo hasta que aparezca un nuevo potencial de acción muscular y esta eliminación de los iones de calcio y las miofibrillas hace que cese la contracción muscular. Entonces, este es el proceso muscular que les estaba mostrando en una gráfica un poco más pequeña y aquí, o sea, si ustedes se imaginan aquí, que creo que es la siguiente diapositiva, no, aquí no la tenemos, que es otra diapositiva que va a estar más adelante. Aquí solamente vamos a estar viendo el proceso molecular de la contracción. Entonces el calcio va a ingresar, aquí tenemos los receptores de rianodina, esa pequeña cantidad va a hacer que se movilice una gran cantidad de calcio a nivel del retículo sarcoplásmico y ese calcio pues claramente se va a unir aquí a las troponinas y va a generar ese proceso de acople, excitación, contracción y observamos acá otro montón de estructuras como la bomba cerca, vamos a encontrar acá una bomba de sodio-calcio que vamos a ir hablando poquito a poquito de cada una de ellas. Entonces aquí tenemos una gráfica que nos permite identificar entonces como veíamos el músculo, las fibras musculares, el sarcómero como estructura contráctil y cada una de las miofibrillas a su vez compuesta por estos filamentos de actina y de miosina. Entonces aquí observamos de manera general cómo se va a dar ese proceso de acople, excitación, contracción que lo vamos a explicar un poco de manera más profunda un poco más adelante. En este momento le voy a mandar a cada uno de los grupos, ya que tengo los 78 participantes, a cada uno de los grupos por el chat, el examen. Tienen exactamente 12 minutos para contestarlo. Se va a acabar, como lo estoy haciendo desde mi casa, si tengo el set puesto. Y van a tener 10 minutos para desarrollarlo y después de eso van a empezar a desarrollar el taller que me van a mandar a las 9 de la mañana. ¿Listo? Entonces creo que esta presentación ya se va a terminar y ya mismo les voy a mandar el quiz. Si tienen alguna pregunta, me la formulan por el chat, por favor. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Profe? Sí,
Escucho. O sea, yo te entendí lo del